Gary, ¿qué es, qué es lo bueno, por favor, de ser parte del Mercosur? ¿Aló? Hola. ¿Me escucha? Sí, hola. Adelante, sí, ahora sí. Sí. Como si fuera una llamada telefónica, por favor, Gary. ¿Qué es lo bueno para los bolivianos de estar en el Mercosur? Bueno, siempre que se intenta un nuevo proyecto integracionista, uno tiene la esperanza de que las cosas mejoren. Primero, no tienen que olvidar ustedes que en el año 1996 el señor Gonzalo Sánchez de Lozada nos embarcó en un acuerdo de integración con el Mercosur que se ha venido dando y ha consumado efectivamente el primero de enero del año 2014, por el cual tenemos una zona de libre comercio perfecta. Quiero dejar muy en claro de que esta adhesión que está haciendo Bolivia como miembro pleno del Mercosur ya no tiene que ver con el campo de intercambio de bienes tangibles, de productos. O sea, estoy escuchando decir que a partir de ahora Bolivia va a poder exportar al mercado de Brasil, de Argentina, Paraguay, Uruguay. Bueno, esto se empezó a en el 97 y reitero, desde el 1 de enero del año 2014 tenemos una zona de libre comercio perfecta por la cual todo lo que podamos vender entra a esos países libre de arancel y todo lo que compremos desde esos países viene sin pagar el gravamen de importación boliviano. Y eso tiene resultados y lamentablemente, y empiezo a contestarle ahora la pregunta, tiene resultados cuando vemos que entre el año 1997 y el año 2023 el relacionamiento de Bolivia con el Mercosur le ha devengado al país un déficit comercial acumulado por 43.000 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? ¿Para quién funcionó el acuerdo Bolivia-Mercosur? Le dijimos en su momento a Gonzalo Sánchez de Lozada que un acuerdo asimétrico, un acuerdo con países de un mayor porcentaje, un acuerdo donde los competidores gozan de la ciencia, la tecnología, la seguridad jurídica, etcétera, y son más productivos, más competitivos, les va a favorecer a ellos. Bueno, en aquel entonces la motivación de Gonzalo Sánchez de Lozada era que nos mostremos al mundo como un país exitoso, al lado de un bloque prestigioso. No olvidemos que Mercosur nació en el año 91 y pensaba hacer un mercado común hasta el 94. Bueno, han pasado 33 años y no ha ocurrido eso, pero ya nosotros asumimos el compromiso. Entonces, entre las oportunidades y los desafíos se consumaron las amenazas y hemos hecho muy poco en cuanto a exportar a esos 4 países. Hoy día estamos asumiendo compromisos adicionales en materia arancelaria, en materia de liberación del comercio, Rodríguez. Entonces hay que ver si estamos preparados o no para ver cómo nos va a ir de aquí en adelante. Por todo lo que usted está diciendo, entonces, ¿no es bueno para Bolivia ser miembro del Mercosur? Es bueno siempre y cuando sepamos aprovechar y hacer las cosas diferentes a lo que hicimos durante todos estos años en el campo de bienes. ¿Y qué se hace, por favor, entonces, para aprovechar esto? Miren, lo primero, que el Mercosur no tiene la culpa que nosotros no hayamos aprovechado esos mercados, porque fuimos nosotros los que quisimos hacer este acuerdo de integración. Ellos se esmeraron, trabajaron su competitividad y han entrado al mercado nacional con fuerza. Le voy a dar el dato a propósito de la llegada del presidente Lula da Silva a Bolivia. Y eso debería ser un tema que esté en carpeta. Sin contar las ventas de gas, porque no corresponde hacerlo, porque el negocio del gas se empezó a negociar en los años 70 entre el presidente Banzer y Geisel. Se consumó la venta el año 85 entre Paz Extensoro y José Sarney de Brasil, y se empezó a exportar en los años 90. Entonces, no forma parte el gas de la relación bilateral a través del acuerdo Bolivia-Mercosur, sin considerar entonces estas ventas. En el caso de Brasil, entre el año 1997 y el 2023, hemos comprado al Brasil 26.500 millones de dólares más de lo que le hemos vendido. Entonces, nosotros no hemos vendido más al Brasil. ¿Por qué no entra el gas entra el gas en ese estudio si le vendemos gas? Ya, porque el acuerdo Bolivia-Mercosur se negoció 20 años atrás. Entonces, nosotros no hemos vendido más al Brasil. ¿Por qué no entra el gas en ese estudio si le vendemos gas? Ya, porque el acuerdo Bolivia-Mercosur se negoció 20 años atrás. Ya, porque el acuerdo Bolivia-Mercosur
en diciembre de 1996, y de ahí en adelante, desde el 97, se empezó a construir la zona de libre comercio. Sin embargo, la venta del gas ya se estaba ejecutando desde años antes porque se negoció primero como una posibilidad en los años 70 entre Banzer y Geisel, y en el año 85 entre Víctor Paz Estensoro y José Sarney de Brasil. Entonces, a veces, si no se hace esta distinción, daría la impresión de que ha sido un buen negocio hacer un acuerdo de libre comercio con Mercosur, pero las estadísticas dicen que no. Por eso, desgratificando la relación, le doy el dato. Entre 1997 y el año 2023, Bolivia le ha comprado al Mercosur 43.000 millones de dólares, más que eso sería el déficit acumulado que lo que le hemos vendido. Y en el caso del Brasil, 26.500 millones de dólares le hemos comprado más de lo que le hemos podido vender. ¿Pero es justo no poner el gas, al margen de que haya sido un acuerdo anterior en las cifras? O sea, para tener un equilibrio de cifras, digamos. Claro que hay que ratificar la relación guinea, porque ese antecedente no corresponde a un nuevo acuerdo. Si no hubiéramos tenido el acuerdo Bolivia-Mercosur, nos iría de maravilla, porque estaríamos exportando mucho gas y comprando menos de ellos. En cambio, ellos están aceptando el libre acceso, están aprovechando, quiero decir, el libre acceso al mercado boliviano y vendiéndonos 3.500 productos por año, mientras que nosotros le vendemos unos 300 productos por año. Entonces, resumiendo, por favor, y en palabras sencillas, querido Gary, ¿no nos sirve de nada esto? Siempre nos va a servir en la medida que nos preparemos mejor, que podamos vencer las dificultades de acceso, mejoremos nuestra productividad y nuestra competitividad. De otra forma, como siempre ha ocurrido, la integración entre economías que son disímiles siempre van a aprovechar mejor a los que están más preparados. José. Bien, ¿qué tal, Gary? Buenos días. Hola, José, buen día. Gracias, Dios. Bien, ¿y la relación con Brasil cómo es, Gary? La relación comercial con Brasil. Mira, la relación comercial con Brasil es la más deficitaria. O sea, otra vez, si quitamos el gas, nosotros le exportamos al Brasil el año pasado, por ejemplo, 334 productos, de los cuales el gas natural significa más del 80%, un solo producto. Sin embargo, nosotros al Brasil del año pasado le hemos comprado 3.850 productos. En términos absolutos, las importaciones desde el Mercosur, eso es, estoy hablando del Mercosur. Voy a corregirme con Brasil. Esto es el Mercosur. Con Brasil. El año pasado nosotros exportamos 542 millones, 205 millones de dólares, estoy cruzándome, y le hemos comprado al Brasil 1.914 millones. Si comparamos esto con un año antes de entrar en vigencia el acuerdo Bolivia-Mercosur, en 1996 Bolivia le vendía 35 millones. Quiere decir que hemos multiplicado por 6, digamos, las ventas, pero le comprábamos al Brasil 183 millones y el año pasado 1.914. Quiere decir que sus ventas han subido más de 10 veces. ¿Eso qué ha significado? Que el déficit que teníamos en el año 96, un año antes de entrar en vigencia el acuerdo Bolivia-Mercosur con Brasil, que era de 148 millones, el año pasado ha sido de 1.709 millones de dólares. Si sumamos la trayectoria del acuerdo del libre comercio desde el año 97 hasta el 2023, tenemos que al Brasil le hemos transferido de forma neta 26.500 millones de dólares, producto de los sucesivos déficits que en lo bilateral hemos registrado, reitero, sin considerar el gas. Bien, es complicado. ¿Y este viaje de Lula con esta delegación de empresarios sirve para algo? Perdón, José, no te escuché. Y decía que es complicada la relación con este país tan grande. ¿Esta visita de Lula con los empresarios que viene, es positiva? Siempre es positivo tener buenas relaciones con los países, especialmente con una economía tan grande como la brasilera, la 10ª mundial. Si
nosotros aspiramos a algo de esta visita, por ejemplo, es de que en las conversaciones que va a tener Lula da Silva con el primer mandatario de Bolivia, nos lleguemos de una vez como país a convencer que lo que le ha pasado al Brasil para convertirse en un líder a nivel mundial en el campo de la agroexportación, principalmente de granos, incluso llegando a superar en la producción de soya a los Estados Unidos, gracias a la biotecnología, que esa experiencia que tiene Brasil en soya, en maíz, en algodón y además un evento biotecnológico, una semilla genéticamente modificada como es el frijol, que es el pan de cada día ya producida por el propio Estado brasileño, pero también lo podamos hacer acá. Para poder competir, lo que nosotros necesitamos es poder... Le ha puesto, ha muteado ahora sí. Siga diciéndolo, por favor, había muteado su teléfono. Sí, decía de que para poder competir en igualdad de condiciones, pues deberíamos nosotros también como productores tener el mismo acceso que tienen los productores agrícolas en Brasil a la biotecnología. Si el propio Estado brasileño a través de Embrapa ha generado un evento biotecnológico como es la semilla genéticamente modificada de frijol, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no entrar en la biotecnología para el trigo, para la soya, para el algodón, para el maíz? ¿En qué están esas mesas de negociación entre el gobierno y ANAPO, por ejemplo, para el tema de la biotecnología? ¿Eso está estancado? ¿Está avanzando? Está avanzando, pero a paso muy lento, ¿no? Yo creo que la normativa internacional, incluso la nacional, nos permitiría, y la CAO acaba de pedir esto el fin de semana, que podamos homologar la experiencia de otros países en lo que respecta al uso de semillas genéticamente mejoradas. Hay un evento que es la soya tolerante a la sequía, que desde hace 3 años atrás está en el proceso de validación. Entendemos que podría ser ya para la próxima campaña, pero si hubiera la voluntad política y sobre todo la visión, ¿no? La valentía de ir adelante, sobre todo en esta situación en la que está el país, cuando necesitamos producir más para exportar más y generar más divisas, bien podríamos nosotros hacer lo que se llama la transportabilidad de datos. En otras palabras, homologar los eventos que hoy día están vigentes en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay sin ningún problema, para que con eso se acorten los plazos y esta tecnología esté disponible en nuestra geografía para que podamos mejorar la productividad, disminuir los costos de producción, aumentar los rendimientos y con eso, por supuesto, que les vaya mejor a nuestros agricultores. José. ¿Tiene sentido asociarse con otros países si tenemos el nivel de tecnología que tenemos, etcétera, o no tiene sentido este cambio? Aquí no... Como antecedente, Argentina fue el primer país que entró en la producción de eventos biotecnológicos allá en 1996. Hay que decir que a nivel de la Organización Mundial del Comercio, desde 1996 está admitido que se pueda comerciar semillas genéticamente mejoradas. Brasil era renuente a esto, pero cabalmente con el mandato de Lula da Silva, Brasil entra a la producción porque se estaba quedando a la saga y Argentina le estaba sacando ventaja. ¿Y qué ocurre? Que hoy día Brasil tiene muchos más eventos biotecnológicos desarrollados que la Argentina. Lo propio ha pasado con Paraguay. Paraguay nos ha sacado ya ventaja en la producción de soya, de maíz, de algodón. Bolivia está 20 años atrasada en esta materia, entonces sí nos viene bien asociarnos con países que están avanzados en esto, especialmente ahora, cuando hay mucha inversión brasilera en Bolivia, y le escuchaba esta mañana decir al embajador del Brasil que la biotecnología le ha dado un buen resultado al Brasil, y por supuesto, si vamos a querer tener mejores resultados con esta adhesión de Bolivia al Mercosur, debemos hacer las cosas de mejor manera. Por eso, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra,
lo que nosotros hemos podido hacer de convencer al gobierno de que la biotecnología es buena, ojalá que lo pueda hacer el homólogo brasileño, en este caso con el presidente de Catacora. Que la población lo tenga claro. ¿Cuánto producimos ahorita de soya al año? Y si se implementa la biotecnología, ¿cuánto produciríamos el próximo año? A ver, el rendimiento promedio en números redondos de soya en Bolivia es 2 toneladas por hectárea. En Brasil es 3 toneladas por lo menos. Entonces, con biotecnología y con buenas prácticas agrícolas, el incremento que se puede dar es del 50%. Por eso decimos que si nosotros generamos 3 millones, cuando nos va bien, vamos a tener 4,5 millones de toneladas. Ahora imagínense lo que puede significar 1,5 millones de toneladas adicionales de exportación, pero no de granos, de aceites, de tortas, de harinas, de lecitina, etcétera. Siempre hemos dicho, por ejemplo, en el año 2022, que fue el mejor año de exportación, 2.200 millones de dólares de soya y derivados, si hubiéramos tenido las buenas prácticas del Mercosur con biotecnología, este año, el 2022, hubiéramos exportado más de 1.000 millones de dólares adicionales sin aumentar un metro cuadrado de cultivo. Y el año pasado, a ver, entonces ¿no tumbaríamos más árboles? Por lo menos 900 millones más. ¿No tumbaríamos más árboles? La misma extensión de tierra, en la misma extensión de tierra ganaríamos 1.000 millones más de dólares, esto en plata para Bolivia. ¿Es así? Exactamente, pero le voy a poner otro dato. Este año estamos perdiendo 800,000 toneladas de soya por causa de la sequía. Sin embargo, hay una soya que es tolerante a la sequía. La pregunta es, ¿cómo nos hubiera ido si ese evento ya hubiera estado aprobado en nuestro país? Probablemente. Otra vez se le ha ido. Rendimiento. Perfecto. Lo colgó, ¿no? Bueno, son cifras pues muy importantes, José, y realmente todos están esperando, aquí los productores al menos, que se apruebe la biotecnología. Porque si estamos hablando de que son 1.000 millones más de dólares que se puede tener al año, es dinero que ahorita se necesita. Y si este año se han perdido 800 millones por la sequía, eso nos va a afectar muchísimo, José. Cada año se pierden 3.000 millones de dólares por los bloqueos. Además, acaba de levantarse... Porque nuestros problemas estarían resueltos todos. Sí. Es pues importante despolitizar el tema de la biotecnología, ¿no? El problema es que hay mucha politización en ese tema y al final nos afecta a todos, José. ¿Cómo se da esa politización en la biotecnología? Porque lamentablemente ha habido un tema dentro del MAS que no ha permitido que se apruebe la biotecnología, pues, ¿no? Así ha sido. ¿Cómo es saber contarlo? ¿Cómo es eso? El MAS... Explícaselo a la gente, ¿cómo claro, se da ese tema? Porque el MAS, que siempre ha tenido mayoría en el Congreso, debe aprobar el uso de la biotecnología. Entonces, a pesar de que se han hecho muchísimas mesas técnicas desde la anterior gestión, desde la gestión de Evo Morales, no se ha logrado avanzar. Y siempre han habido grupos de políticos, diputados, senadores del partido de gobierno que están en desacuerdo con el uso de la biotecnología. Entonces, lamentablemente, los temas políticos han ido encima de los temas técnicos, porque no se ha logrado, a pesar de todas las explicaciones que se han dado de la importancia del uso de la biotecnología, pues, ¿no? Sí. Ya está. Ahí entra, ¿no?, la importancia de que Santa Cruz pueda dirigirlo el país, ¿no? Es decir, deja de poner el gerente que dirige la empresa que produce. Si de nada te sirve producir, si luego tenés que ir a pedir permiso para producir, o tenés que pedir permiso para ver cómo vas a producir, o tenés que pedir permiso para ver a dónde vas a poder exportar. Esa es la tragedia. Sí. Y ese es el desafío marcado para la región, ¿no? De producir líderes y no solamente producir tecnócratas, ¿no? Ya estamos con Gary. Sí. Gary, ¿el tema político ha influido en las decisiones de aceptar o no aceptar la biotecnología? La ideología, Jimena, lamentablemente la ideología y por supuesto las decisiones que se toman son políticas. En muchos casos valorando los compromisos que puede tener el gobierno, la reacción de la gente, etcétera, pero lamentablemente la ideología sí
ha influido y en contra. Y voy a poner otro ejemplo. Nos pasó lo mismo con los biocombustibles. El año 2008, CAINCO e IPSE produjimos un documento, un estudio de 400 páginas titulado Biocombustibles Sostenibles en Bolivia. Y decíamos en aquel entonces, 2008, que sabiendo que el ciclo de los recursos naturales extractivos es de expansión, llegar a un auge y luego un decrecimiento, en función de este escenario que estamos viviendo hoy día, habíamos propuesto generar nuestro propio biodiesel y bioetanol. Tuvieron que pasar 10 años para que en el año 2018 saliera la ley de aditivos vegetales y a partir de ahí la producción de bioetanol autorizada a los ingenios sucroalcoholeros. Y todavía estamos hasta el día de hoy, 2024, esperando que se produzca biodiesel. En este caso no por el privado, sino más bien por el Estado. Entonces la ideología muchas veces influye sobre las decisiones políticas de manera negativa. Por aquel entonces el mito, la leyenda urbana era no vamos a dar de comer a la chatarra, no vamos a producir biocombustibles porque dañan el medio ambiente, cuando era todo lo contrario. Pero el tiempo nos dio la razón, pero lamentablemente ahora estamos sufriendo las consecuencias de una decisión muy tardía y en el caso de la biotecnología también nos está pasando lo mismo. José. Sí, Gary, y obviamente es tarde, ¿no ves? Pero es mejor tarde que nunca. Sí. Yo digo siempre que nunca es tarde para cambiar, para bien, a no ser que ya sea demasiado tarde, ¿no? Nos pasa en las relaciones personales, por ejemplo, cuando uno no se le acaba la vida y se va a alguien, a la persona a la que no amamos, no pedimos perdón, a tiempo. Bueno, en la política, cuando las decisiones no se toman a tiempo, bueno, hay repercusiones de carácter económico. ¿Podemos ir adelante ahora? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Gary, por haber estado con nosotros. Por favor, me voy a disculpar las técnicas. Un abrazo, bendiciones para todos. Gracias. Sí.